Hola, diadores. ¿Os acordáis del nacimiento de Killing que hicimos hace un par de semanas? Pues con él y usando una caja de zapatos vamos a hacer esta caja decorativa para Navidad. Como os digo, es una caja de manera que la podemos poner así para decorar o podemos utilizarla de caja. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Pues vamos allá. Vamos a empezar nuestra manualidad de hoy con una caja. Yo uso una caja de zapatos de niño pequeño porque me gusta más el tamaño, pero podéis usar la caja que queráis, del tamaño que queráis. A mí sí me gusta más que sea con la tapa y con la base separada, pero eso ya es cuestión de gustos. Y lo primero que vamos a hacer va a ser empezar con la tapa. Y la vamos a pintar de blanco. Yo para eso voy a usar una pintura blanca a la tiza. Como es a la tiza no hace falta echar imprimación, si no, pues os recomiendo que le pongáis una imprimación como un queso para evitar que el cartón absorba tanta pintura. Y nada, simplemente vamos a usar un pincel para pintar toda la tapa. Seguramente, como tiene dibujo y tal, le tenga que dar mínimo 2 manos. La estoy pintando de blanco porque luego quiero hacer decoupage. Entonces, para que luego se vea bien el dibujo, el motivo, lo mejor es tener una base blanca. Mientras se seca la parte de arriba, lo que voy a hacer va a ser forrar la parte interior de la parte de abajo. Entonces voy a usar unos papeles de scrap, porque yo de estos papeles de motivo navideño tengo muchos porque los compré un verano de oferta, pero podéis usar el papel que queráis. Podéis usar un papel normal, otro papel que no sea de scrap, un papel de regalo o incluso cartulina. Como os he dicho, vamos a forrar la parte de dentro primero. Entonces necesitamos medir bien lo que miden nuestros laterales. Vamos a forrar primero los laterales largos, de manera que los laterales largos por dentro son 19 centímetros y medio, y de profundo voy a usar el calibre, son 9 centímetros, bueno, pues en realidad son 8,9. Entonces, en realidad vamos a recortar un poco más grande para que haya por aquí una pestañita y otra pestañita hacia abajo. Así que si son 19,5 por aquí, vamos a cortar 21,5 por lo menos, para que tenga para los dos lados. Voy a darle la vuelta, que por aquí tengo centímetros. En medio voy a cortar 22 porque es más fácil. Y ahora de alto hemos dicho que eran prácticamente 9. Vamos a recortar un poquito más, 10 centímetros, para tener para doblar por abajo, y otro centímetro más para tener para doblar por arriba, así que serán 11. Entonces ahora lo primero que voy a hacer va a ser marcar a 1 centímetro el doblez de abajo. Y ahora esto lo vamos a pegar en nuestra caja con cinta de doble cara. Podríamos pegarlo también con cola blanca, pero tarda más en secar. Os recomiendo que si usáis para pegar el papel de scrap cola blanca, intentéis usar una cola que tenga poca humedad, que no tenga mucho agua, porque si no se os va a arrugar el papel. Pegamos la cinta hasta arriba para que nos sirva también para el doble. Vamos a marcar también el doblez de un lateral porque luego nos va a resultar más fácil. Entonces, a 1 centímetro, centímetro y pico, vamos a marcar
sacar el doble. Entonces primero quitamos el papel de abajo y ahora viene lo complicado, colocarlo en su sitio. Vamos a hacer aquí un corte. ¿Lo habéis visto? Entonces venimos bien a la esquina. Intentamos venir aquí con esto doblado toda la esquina que podamos. Doblamos en el otro sentido y lo mismo, toda la esquina que podamos. Y entonces ya pegamos. Pegamos. Y la otra esquina que está sin marcar, también intentamos ir todo a la esquina que podamos. Podemos marcar este lateral con la uña, podemos marcarlo con las tijeras, con cuidado de no doblarlo, o si tenéis una plegadera, con la plegadera realmente es con lo que mejor queda. No hemos hecho el corte aquí, así que lo hacemos ahora. Tenemos que haberlo hecho antes. Entonces, pegamos aquí, este pegado tiene que ir por encima. Y ahora quitamos la cinta de arriba y pegamos también este papel. Y lo pegamos que quede todo bien pegado. La esquina también. Las esquinas de abajo no hace falta que queden perfectas porque luego esta parte de abajo la vamos a tapar, pero así está todo cubierto. Y ahora en la parte de arriba hacemos aquí un corte y aquí otro corte y doblamos hacia afuera. Y ya tenemos forrado un lateral por dentro. Vamos a hacer lo mismo con este otro lateral. ¿Eres nuevo en el canal o todavía no te has suscrito? ¿Y por qué no lo haces si es gratis? Solo tienes que darle al botón rojo de suscribirse. Y dale también a la campanita y así YouTube te avisará cada vez que saque un vídeo nuevo. Es sencillo, rápido y, como te digo, gratis. Y si ya te has suscrito, ¡muchas gracias! Y ya tenemos forrado los dos lados. Ahora nos quedan estos de aquí. Para hacer estos de aquí, también vamos a medir el ancho que tiene por aquí la caja, por dentro, que son 17,5. En este caso no hace falta que cortemos más, vamos a cortar los 17,5 justos. El alto va a tener el mismo y también vamos a quedar la solapa por aquí y la solapa por aquí, así que van a ser 17,5 por 11. Este papel no tiene derecho y revés, pero si vuestro papel tiene parte de arriba y parte de abajo, tened en cuenta cómo lo habéis puesto aquí para cortar las otras partes. Entonces estos dos trozos vamos a comprobar que ajustan aquí perfectamente. Ahora solo tenemos que preparar el doblez de abajo. Y ahora ponerlo va a ser mucho más fácil porque solo tenemos que ajustar a la parte de abajo y listo. Los laterales ya están prácticamente ajustados. Y listo, un lado, ya solo nos queda este otro. Vale, ya están listos todos los laterales de la caja. ¿Os gusta con este estampado navideño? Si ahora quisiéramos también forrar el fondo, solo tendríamos que recortar un rectángulo de 19,5 por 17,5 y pegarlo al fondo. Pero yo os tengo una sorpresita para este fondo y lo vamos a hacer
Pues ya estamos otra vez y la sorpresa es que aquí abajo lo que voy a colocar va a ser el nacimiento de Killing que hicimos hace un par de semanas. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser ponerle cinta de doble cara para pegarlo, aunque luego ya vais a ver que en realidad se va a quedar bastante pegado, pero por eso yo este nacimiento lo hice con estas medidas tan extrañas, porque yo ya había medido la cajita en la que lo quería poner, pero no quería desvelaros el secreto antes de tiempo. Aquí colocamos y pegamos nuestro nacimiento. Y ahora diréis, Miriam, estás loca porque ahí encima ya entonces no puedes poner nada porque se estropea el Killing. Pues lo que vamos a hacer para poder poner cosas aquí dentro es cubrir esto con resina. Así que vamos a prepararla. He hecho los cálculos metiéndome en la página web de Resin Pro, que es esta resina que voy a usar, y para la medida de mi caja necesito usar unos 380 gramos de resina. Así que me traigo la báscula y vamos a pesar. Lo primero de todo me voy a poner unos guantes porque la resina se utiliza con guantes para no... He hecho el cálculo. En esta resina tiene dos componentes y hay que ponerse... uy, solo tengo uno aquí. Hay que usar por cada 100 gramos del componente A, 60 gramos del componente B. El componente B es el endurecedor, entonces ese componente no lo podemos poner nunca en defecto. Siempre lo tenemos que poner, si acaso, en exceso, pero nunca que falte. Yo he hecho los cálculos y para 380 gramos de resina tengo que colocar 237 gramos del componente A y 143 gramos del componente B. Entonces voy a coger un vaso de plástico porque luego es desechable y me puedo deshacer de él. Enciendo la báscula. Y ahora, como os digo, voy a pesar primero el componente A y luego el componente B. 237, perdón, de la. Me he pasado un poco, pone 242, así que tendré que echar un poquito más del componente B. Vuelvo a tarar. Y ahora marcada 143 del B, pero como os digo tendré que poner un poco más. 149, debería de ser suficiente. Y ahora lo que voy a hacer va a ser mezclar bien esta resina. Hay que hacerlo por lo menos durante 3 minutos, consiguiendo que los dos componentes se mezclen bien. Y mezclando con una intensidad suficiente para que se mezclen bien, pero tampoco demasiado para intentar evitar que me salgan muchas burbujas. Si te gusta lo que estás viendo, regálame un like. Me ayudarás a crecer y me ayudarás más todavía si compartes este vídeo en tus redes sociales. Así podrán conocerme tus amigos. Muchas gracias. Bueno, ya por fin está bien mezclado. Al final he cogido un palito de estos, un depresor, porque estaba viendo que con el otro palito que tenía no se me acababa de mezclar bien todo. Y es importante que esté toda la resina bien mezclado. Además, sí tienes que estar por lo menos 3 minutos, pero tampoco conviene estar mucho tiempo más. Porque bueno, aunque ahora no vamos a teñir ni vamos a hacer mucho más con esto, luego puede empezar a endurecerse. Entonces, yo confío en que la caja está bien hecha y si no, que lo hayamos sellado bien con los bordes que hemos echado. Si queréis estar seguros, también podéis coger la pistola de silicona y echar un cordoncito de silicona en el borde para sellar bien los bordes. Pero vamos a confiar en que esté bien sellada la caja. De todas maneras, ya veis que he puesto por debajo papel, por si acaso tengo algún escape. Y ahora la voy a echar con mucho cuidado, intentando que caiga en todos los agujeritos
del Qilin. Añado bien toda la resina. Bueno, no os lo he dicho, pero esto hay que hacerlo sobre una superficie que esté nivelada, porque la resina es autonivelante. Entonces ahora va a coger, y si la mesa está inclinada, luego va a quedar inclinada. Vale, ahora lo que vamos a intentar hacer es que salgan todas estas burbujitas de aquí, del papel del Qilin. Entonces, vamos a dar unos pequeños golpecitos. Así han salido unas pocas, pero donde no hayan salido pues tendremos que insistir con el palito, con este o con el otro de antes que era más fino. Voy a dejar así, si queda alguna burbuja tampoco es tan feo. Y ahora, antes de que seque, lo que vamos a hacer es con un mechero, un soplete. Yo antes tenía un soplete de estos de cocina y resulta que no sé dónde lo he metido, no sé dónde está. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser con un mechero pasarlo rápidamente por la superficie para quitar las burbujas. Lo voy a poner a todo lo que dé. Ya ha pasado toda la noche y la silicona, o sea la resina, ya está dura. No está totalmente endurecida, el endurecimiento total lo adquiere a las 48 horas, pero sí se puede tocar sin que se quede la huella y podemos ya seguir trabajando con la caja. Así que la vamos a forrar por fuera. Por la razón por la que no forré la caja por fuera antes de echar la resina es por esto, porque tenía yo mis dudas de que no fuera a atravesar el cartón y bueno, no lo ha atravesado totalmente, de hecho se ha quedado aquí, pero claro, ha cambiado de color. Entonces vamos a aprovechar para forrarla ahora después y así disimulamos esto. Como yo tengo más pliegos de hojas de la misma que hemos usado por dentro, la voy a usar también por fuera. Pero ya os digo que podéis usar cartulina, podéis usar otro tipo de papel, podéis usar lo que queráis. Para forrar, pues lo de siempre. Primero vamos a medir lo que mide por fuera, porque ahora vamos a forrar por fuera. Son 20 centímetros. Vamos a dejar un par de centímetros más por cada lado, así que cortaremos 24 centímetros de largo. Y de alto esta vez lo vamos a poner justo por arriba, porque ya hemos hecho el doblez aquí. Entonces son 9 centímetros y le vamos a dar 2 centímetros más por abajo, así que va a ser 11 por 24. Y para pegarlo, al igual que ayer, podemos usar también cola blanca o cinta. Realmente pega mejor la cola blanca, pero claro, la cinta es más rápida. Entonces ahora tenemos aquí puesto y hoy no nos hace falta doblarla primero, porque vamos a ponerlo, damos uno y lo ponemos aquí bien enrasado en la parte de arriba. Y pegamos bien. Quitamos el de abajo y ajustamos bien. A ver, vamos a ajustar bien por aquí. Aquí hacemos de esta forma. Aquí se me ha olvidado hacerlo en el otro lado, pero mejor si cortáis un poquito hacia adentro. Así. Y aquí esta forma también. Todo esto lo retiramos.
queda bien forrada por fuera. Voy a hacer lo mismo en el otro lado. Vale, ya tenemos los dos laterales. Ahora nos quedan los laterales cortos. Como la otra vez, estos los vamos a hacer al ras. Así que son 18 centímetros por los 11 de alto. Y ahora, para ponerlo aquí, o bien nos aseguramos muy bien de que todos los bordes están hasta el bordecito con cinta, o bien aseguramos también con cola para que nos quede bien pegado los bordes, porque esto de aquí, bueno, como está debajo del otro papel, si no quedaba bien pegado no era tan importante, pero ahora sí va a ser muy importante que estén bien pegados todos los bordes. Así que lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a usar bien hasta el borde e incluso en estos huequitos de aquí le vamos a poner otra cinta para asegurarnos de que está. Y ahora lo pegamos como antes. Y mirad qué bien queda. Y ahora vamos a hacer el otro lateral exactamente igual. Este lateral en esta caja tenía esto, pero lo vamos a obviar totalmente. Y ya tenemos la caja toda forrada por fuera. Y ahora por aquí, o bien con el mismo papel, o bien con un fieltro o algo así, si queréis que la parte de abajo sea como más resistente, pues lo forramos también. Como os decía ayer, medimos la parte de abajo y entonces la pegamos encima. Puede ser un poquito por dentro. Yo voy a usar este papel, que es un pelín más pequeño, porque como hemos hecho los bordes estos, pues puede ir un poco por dentro. Entonces yo el alto no lo voy a tocar y el ancho, aquí marca 18 y pico, lo voy a cortar a 18. Y ahora, como en los laterales cortos, tengo que poner la cinta bien hasta el borde para que quede todo bien pegado. Y ya tendremos la parte de abajo de nuestra caja acabada. ¿Sí? ¿Os gusta? Pues vamos a acabar la tapa. Pues como veis ya tenemos la tapa pintada, que no se ve lo de debajo. Le he dado 3 capas para que no se vea. Sobre todo porque no se vea por los laterales. Porque la parte de arriba lo que voy a hacer va a ser hacerle un decoupage con esta servilleta de un paisaje invernal tan bonita. Entonces, la voy a recortar un poco en exceso. Y la pegaremos aquí así. Los bordes los quitaremos después, lo que sobresalga. Y ahora vamos a hacer decoupage como siempre, con una cola de decoupage o con una cola de carpintero que esté rebajada con agua. Y un pincel que tenga las cerdas sueltas. Entonces, retiramos las 2 capas de servilleta que no llevan dibujo y lo vamos a hacer con cuidado, del centro hacia afuera y un poco por partes. Ahora extendemos usando la servilleta que nos ha quedado desde el centro hasta las orillas.
para retirar las posibles arrugas que nos pudieran quedar. Y vamos a seguir pegando la servilleta hacia los lados. Y ahora vamos a darle otra capa de cola por encima. Y ahora lo dejaremos secar y después lo barnizaré toda la tapa. Bueno, miento, lo dejaremos secar y vendré para enseñaros cómo quito los restos de la servilleta. Y luego ya lo barnizaré. Ya se ha secado el decoupage y ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar los restos de la servilleta. Vamos a usar una lija de grano fino, también nos valdría una lima de uñas. Entonces simplemente la pasamos por el canto con cuidadito y veis que enseguida se rompe el papel. Voy a romper el borde para seguir. Y como os comentaba, ahora la voy a barnizar. La podría poner más adornos, como por ejemplo nieve artificial en todas estas zonas de la nieve y tal, pero por el uso que le voy a dar yo a la caja no quiero que la tapa me coja mucho relieve, así que lo que voy a hacer va a ser barnizarla y luego sí que le pondré algún elemento más, pero poquitos. Como veis ya se ha secado la tapa y ahora ya le vamos a dar los toques finales. Yo lo que voy a hacer va a ser decorarla con esta cinta o listón o lazo, como la queráis llamar, que tiene una decoración de un pueblo y creo que va muy acorde. Y la vamos a poner por aquí, por el borde, por todo el borde. Entonces lo voy a pegar con silicona caliente y luego lo voy a ir pegando cada trocito. Aquí, cuando nos queda ya poco por pegar, pero antes de pegarlo del todo, lo que hacemos es cortar en el borde y quemar el borde del lazo para que no se deshilache. Y ahora ya lo acabamos de pegar. Y ya tendremos nuestra cajita acabada. Tenemos por aquí la parte de abajo y aquí la parte de arriba, que creo que con este pueblo en plateado conjunta perfectamente con la parte de abajo. Y yo os decía que no quería utilizar nada por aquí encima que tuviera volumen, porque así cuando no estemos usando la caja, que ahora os enseñaré cómo la quiero usar yo para decorar, podemos guardar aquí dentro las bolas o los adornos de Navidad y guardarlo en nuestro armario y colocar encima otras cosas si queremos. Y de esta forma al final tendremos nuestra caja decorada de Navidad, que nos puede servir para adornar como os he enseñado antes, o para guardar todas las decoraciones de Navidad, o bueno, por lo menos unas cuantas, cuando no las estemos usando. Así las guardamos y lo tenemos todo junto en nuestra cajita. ¿Os gusta la idea? Acompañadme en el siguiente vídeo. Hasta pronto, ideadores.